son parte del mismo modelo, Ujú. no son gobiernos de distintos signos. Aparentemente se pelean, aparentemente aparecen unos como neoliberales, como populistas, pero en esencia llevan adelante las mismas políticas, en esencia las mismas políticas económicas, que es destinar gran parte de la riqueza y el esfuerzo del argentino a pagar a los usureros una deuda que nunca recibió el pueblo argentino, que la pagó más de 10 veces y que cada vez debe más, Ujú. y ningún gobierno lo ha cambiado, No. y en esencia los mismos gobiernos han entregado los controles de los mercados a las mismas empresas monopólicas y no han hecho nada para detener la inflación, porque son socios todos los gobiernos, Ujú. porque responden a una estrategia y a un modelo que no lo decidimos los argentinos, sino que lo deciden las grandes corporaciones y el capital financiero internacional, pero sí lo aplican los distintos gobiernos. Esos gobiernos son cómplices, y obviamente que venían haciendo las cosas mal, y que el pueblo quiso votar por algo distinto, y resulta que votó por algo distinto porque es peor de lo peor. Eso es lamentable, porque la velocidad con que se está desintegrando, pero la cuestión es mucho más grave. Yo lo que quiero decir es que estamos usando indicadores para entender la realidad que no son los correctos. Si nosotros decimos el PBI, la economía argentina cayó un 3,5, lo dice hasta el Banco Mundial, y dice que es una de las caídas mayores del planeta, Ujú. y tenemos otros indicadores que nos dicen que estamos entre el peor planeta. Si nos dice eso, no nos está diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque hay algunos que perdieron un 100%, hay otros que perdieron un 50 y un 30 y un 40%, no un 3,5. Esta vez hay otros que ganaron como locos. Y en esto te digo concretamente, la máxima devaluación que dispuso el gobierno, ¿sí? Sabía cuáles eran las consecuencias. Por un lado, que las grandes empresas exportadoras, hay un puñado de grandes corporaciones que manejan el negocio de exportación, digamos, por esa simple medida, duplicaron sus ingresos en pesos. ¿A costa de qué? Y a costa de que eso se llevó a los precios y tuvieron que pagar la mayoría de la gente. Ujú. El monopolio y los oligopolios que controlan los mercados, que son los formadores de precios, con esa inflación, que provocaron que se quedaran con gran parte del ingreso que perdieron la mayoría de los argentinos. Los especuladores. Cuando vos nombras monopolios u oligopolios, hablando de su origen, ¿tomás en cuenta que es gente que también es de Argentina o fuera de Argentina? Lo que le interesa simplemente la parte económica, lo que voy, ¿no? A ver, desde los principios de los 90 hasta ahora ha habido un proceso de concentración, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cada vez menos empresas más grandes tienen el control de mayor parte de los mercados. Pero a su vez un proceso de extranjerización. El panel de las 200 empresas más grandes o de las 500 empresas más grandes de la Argentina, que cada vez se quedan con más parte de la riqueza generada, está cada vez en manos de empresas extranjeras, está más extranjerizado. Y en general también los grandes grupos económicos nacionales tienen el mismo comportamiento. Entonces, ellos ganaron muchísimo. Los especuladores y los bancos también, que se enriquecen sin poner plata en su bolsillo, con la plata nuestra se enriquecen, y ganaron como locos con los intereses que le paga el Estado, que en realidad somos nosotros los que lo pagamos a través de los impuestos. Entonces, cuando decimos 3,5, cayó 3,5 el PBI, ¿qué quiero decir yo con esto? Aprendamos a leer las cifras. 3,5 esconde que unos perdieron un 100% de su ingreso y quedaron en la calle, otros perdieron un 40, un 30, los jubilados, los trabajadores, y otros ganaron cifras inimaginables. Por ejemplo, las empresas petroleras y mineras, que se están quedando con nuestros recursos por 2 mangos, se los llevan afuera y encima reciben subsidio del Estado. Ujú. Decenas de miles de millones de dólares de subsidio del Estado, pero no es el Estado el que lo subsidia, porque el Estado lo saca de los usuarios y de los consumidores. Entonces, esto es lo que quiero mostrar yo. Esto, en primer lugar, que la cifra que se usa usualmente por los economistas convencionales o los economistas serios, esconden estas realidades, esconden estos horrores de desigualdad e injusticia. Entonces es una forma muy linda de decir. Y encima nos dicen, pues sí, pero va a crecer el año que viene. Sí, va a crecer, pero va a pasar lo mismo. ¿Quiénes van a crecer más que nada? Y los que hoy crecieron en medio de la malaria, van a crecer mucho más. Ujú. Y el grueso va a recibir migaja o va a seguir cayendo. ¿Por qué? Porque el tema, esto es lo grave, Gennaro, que hubo épocas anteriores donde las crisis se superaban y volvían momentos, llamémosle así, bueno, los años de vacas flacas y de vacas gordas, ¿no es cierto? O pasaba la malaria, pasaba la lluvia. No, este es un proyecto que viene para quedarse. Este es un proyecto que viene para más. Este es un proyecto para modificar estructuralmente de raíz la sociedad que nosotros tuvimos, la que nosotros pudimos disfrutar en el siglo XX. Esto
nunca tuvimos en Argentina, porque nosotros tuvimos crisis periódica en el siglo XX. Era crisis periódica, venía la inflación, venía el ajuste, después se recuperaba, de nuevo inflación, ajuste, se recuperaba. Pero estábamos hablando de ajuste cuando había una pobreza que afectaba al 3,5 o 4% de la población. Acá estamos hablando de un brutal ajuste, bestial, horroroso, inhumano, con una población que está casi el 60% viviendo en la pobreza. Y en muy poco tiempo vamos a estar al 70%. Entonces, esto es lo grave. Y lo grave es que hoy vienen por todo, porque han cambiado las condiciones del mundo y porque los gobiernos que tenemos hoy no son los gobiernos del siglo XX, sino que son gobiernos que absolutamente entregan todo a cambio de recibir migaja. Hay una corrupción feroz, porque además que ni siquiera se molestan en ocultarla. Hacen oposición los opositores nada más que para que le den por debajo de la mesa sobre más grande para después terminar apoyando. Es toda la partidocracia que está traicionando a los intereses de sus votantes. Esto es el tema. Y lo grave es que si la sociedad cree que esto va a cambiar, simplemente esperando que los decisores, los que toman las decisiones políticas, vayan por otro rumbo, no va, lamentablemente lo que yo insisto, no va a cambiar. Nosotros podemos evitar el derrumbe, nosotros podemos frenar ese camino que llevamos hacia el abismo, pero tenemos que cambiar, primero tenemos que informarnos, ¿no es cierto? Porque, como decía, es cierto, no, esto no es reciente el que estamos, pero esto ahora se ha acelerado muchísimo. Los decisores reales han percibido que la gente, que la sociedad argentina está muy adormecida, está quieta, callada, entonces dice, bueno, vamos más rápido, destruyamos todo lo que los organismos del Estado que pueden poner algún control o que pueden beneficiar a algún sector vulnerable de la sociedad, y hagamos todo lo que podamos para sacarlo, para apoderarnos. Y este no es un proyecto que solamente deja a los trabajadores sin empleo, deja al 99% de los empresarios, micro, pequeños y medianos que componen el tejido empresarial en Argentina, lo va a dejar sin mercado. Y sin mercado significa que no va a haber empleo. Es decir, nosotros vamos hacia una situación de un país como Haití, en Centroamérica, donde el Estado se destruye y hay bandas mafiosas que tienen más poder que el Estado. Y los sectores más poderosos, es decir, los que manejan la plata, los grandes especuladores, se van quedando con territorio, van a desmembrar el territorio, van a destruir nuestros bienes comunes, van a contaminar el ambiente. Es decir, este es un peligro mucho más grave. Por eso es que yo te vengo señalando desde hace rato, este es un plan masacre, y lamentablemente, ¿sabés cómo me gustaría equivocarme? Y lo estoy diciendo desde los últimos meses del año pasado, digo, va a pasar esto, y está pasando. Va a decir, bueno, parecía catastrófico, fíjate vos lo que está pasando. ¿Y cuáles son los planes? ¿Los objetivos? No, porque todos los anuncios apuntan en el mismo sentido, profundizar el rumbo. El RIGI, que ahora se está discutiendo acá en Entre Ríos, la adhesión al RIGI nacional, les dice a los inversores de 200 millones de dólares para arriba que pueden venir y llevarse lo que sea, sin ninguna contrapartida en beneficio de los argentinos. Sí, además, con garantía de estabilidad legal por 30 años, y el Estado renunciando a su soberanía judicial, diciéndole, bueno, y si tienen algún problema vayan a los tribunales internacionales que lo manejan ellos, ¿no es cierto?, las corporaciones. Entonces, es grave si nosotros no reaccionamos a tiempo. ¿Tenemos tiempo de reaccionar? Sí, por supuesto. ¿Podemos hacer cosas? Por supuesto que sí. Los argentinos tenemos todavía un montón de riquezas, pero después nos vamos a quedar con el cuento de que tenemos el territorio más rico del mundo, pero no va a ser nuestro. Esto es el llamado. Es un llamado porque podemos hacer cosas, y nosotros decimos que se están haciendo. El país, digamos, hay sectores que están reaccionando. Se está viendo que hay reacciones. El tema es que tenemos que entender, digamos, no caer de nuevo en la misma. Bueno, ahora vamos a ver algunos opositores que están tratando de llevar agua a su molino y decir, bueno, la próxima nos votan a nosotros porque esto se desgastó. Y no tenemos que entrar en ese juego, tenemos que cambiar la conducta de los argentinos. Tenemos que decir, no vamos a confiar más en que votando cada 4 años nos solucionan los problemas, porque no nos van a solucionar. Tenemos que empezar a actuar nosotros mismos, tenemos que comprometernos, tenemos que organizarnos, tenemos que resistir, tenemos que informarnos, y tenemos que empezar a construir una cosa distinta. Nosotros ahorita lo impulsamos, llamémosle así, ¿no es cierto?, esta mirada tanto crítica en el diagnóstico como propositiva, porque decimos tenemos que juntarnos todos los que estamos siendo víctimas de este modelo, que somos la mayoría, para empezar a construir una cosa distinta. Pero tenemos que unirnos, tenemos que pedir cambio urgente de política. ¿Desde cuándo en una sociedad que tiene 60 al 70% de pobres, la prioridad es bajar el viejo país y pagarle a los acreedores una deuda fraudulenta? Eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar acá. El fin último de la economía y de la política también es que la gente viva mejor, ¿no es cierto?
Entonces, no nos engañemos con los indicadores de los economistas serios del establishment que nos hacen creer que mirando la realidad con su anteojo, nosotros vamos bien. ¿Cómo vamos a ir bien? Vamos mal y no puede ir mejorando porque van a seguir los cierres y va a haber más desempleo, y al haber más desempleo va a haber menos consumo, y al haber menos consumo se va a achicar el mercado interno. Y uno dice, fracasó el gobierno. No, porque eso es lo que buscan. Destruir la clase media, que no haya mercado interno, que queden los recursos para llevárselos afuera. ¿Por qué? Porque a nivel mundial estamos viviendo una crisis civilizatoria donde los recursos son cada vez más escasos y los que tienen poder tratan de quedárselas para ellos. Si no reaccionamos a tiempo, chicos. Y el tema es que los economistas serios dan este mensaje y los periodistas lo que hacen es multiplicar esta mentira y generan confusión en la gente. Yo, por suerte, tengo espacios que me dan amigos que por lo menos tienen digamos, esa vena de periodistas en serio, ¿no es cierto?, para escuchar por lo menos distintas miradas y poder llegar con esta información y con este análisis, ¿no es cierto?, para que todos reaccionemos y además invitar a todos a que investiguemos. Nosotros tenemos en la Cátedra Abierta, tenemos canal de YouTube con mucha información, Cátedra Abierta por el Mundo Nuevo, tenemos el Facebook, Cátedra Abierta por el Mundo Nuevo, estamos tratando de hacer todo lo posible, porque ahora mismo estamos tratando de evitar que el gobierno entrerriano adhiera al RIGI nacional, porque es como entregar nuestro territorio a la depredación, es decir, no poner límites, es decir, que va a tener más derecho una empresa, por ejemplo, de hacer fracking cerca de un pueblo y arruinar todos los acuíferos que puedan necesitar el agua potable para una comunidad, y va a tener más derecho a eso por el RIGI que el derecho al agua y al ambiente sano que está en la Constitución. Es decir, estamos tergiversando todo, estamos a tiempo. Bueno, hagamos esfuerzos para cambiarlo, Senado. Muy bien, Luis. Siempre nosotros vamos a dialogar acá y vamos a siempre discutir, cambiar ideas y escucharlo por nosotros es un honor. Siempre sumar una mirada más y que sea mejor, si se puede, en la presencia de alguien calificado como usted, a quien escuchamos siempre. Muchísimas gracias. Me tengo que ir a una breve pausa y tengo esperando a Marcelo Garrido, periodista de Santa Fe, que va a hablar un ratito. Te mando un abrazo grande, Luis. Bueno, un abrazo y muchas gracias, Genaro. Ahí estuvo con nosotros nuestro profe en economía, Luis Ferrier.